comenzar esta lección, vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos la gloria, la honra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pedimos, Señor, aleluya, que tengamos esa sed de escuchar tu palabra. Danos, Señor, mío Jesús, ese conocimiento, esa sabiduría, Señor, para percibir, para acaparar todo, Señor, lo que tú nos puedas y nos quieras enseñar. Señor, te pedimos, Señor, que nos abras nuestro entendimiento para poder, Señor, mío Jesús, comprender tu palabra. En este instante, Señor, te pedimos, Señor, que pongas tu palabra en nuestros corazones, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Jesús enseña el nuevo nacimiento. Vemos en la palabra de Dios, en Juan capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús: de cierto, os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y vemos en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, versículos 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús y Nicodemo. Jesús enseña del nuevo nacimiento. Hubieron diferentes clases de reacciones con respecto al ministerio del Señor Jesús. La Biblia dice que la gente común le escuchaba con agrado. Marcos capítulo 12, versículo 37. El Señor predicó el Evangelio a los pobres. Lucas capítulo 4, versículo 18. Mas los entendidos no siempre le recibían. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Aún los gobernantes creían en él, pero no le confesaban por temor a los fariseos y a ser expulsados de las sinagogas. Juan capítulo 12, versículos 42 al 43. Jesús y Nicodemo. Nos dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este se acercó a Jesús alabándole, maravillado por los milagros que el Señor hacía. El Señor inmediatamente trajo a la conversación un asunto más importante, el cual es el nuevo nacimiento. Respondiendo Jesús y le dijo, versículo 3 del capítulo 3 de Juan: de cierto te digo que si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús otra vez aquí. Mire, note, hermano, el versículo 5 del capítulo 3 de Juan. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, versículo 7, que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Jesús dijo que la única manera de entrar al reino de Dios es naciendo de nuevo. Aunque Nicodemo era conocedor de la ley,
esta terminología usada por el Señor le parecía extraña. No podía asociar el hecho de nacer de nuevo con el nacimiento natural. Así que se preguntó, ¿cómo sería esto? Y otra vez, vuelvo a recalcar otra vez el versículo 5 del capítulo 3 de Juan. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, amén, no puede ver el reino de Dios. El acto de nacer de nuevo consiste de dos elementos, agua y espíritu, refiriéndose al bautismo en agua y al bautismo del Espíritu Santo, el cual es promesa para todo aquel que obedece su palabra. Yo quiero decirte que la promesa es para ti hoy en día, es para todo aquel que cree, es para todo aquel que tiene hambre y sed. ¿No dice la palabra de Dios que el Señor fue a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos? Allí también Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nota, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y yo quiero decirte, amado hermano, que Jesús ya fue glorificado y que el Espíritu Santo todavía se sigue derramando en aquellas personas que creen en Él, que tienen fe en Él, que tienen sed en Él. Amén. Porque la promesa es para ti, la promesa es para tus hijos, la promesa es para todos aquellos que Dios llama, la promesa es para todos aquellos que están clamando y están diciendo, Señor, yo tengo sed de ti, yo tengo hambre de ti, Señor, cámbiame. Y yo quiero decirte, amado hermano, que cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú te bautizas en el precioso nombre de Jesucristo, la promesa, aleluya, viene hacia ti. La promesa es para ti y eso es el regalo del Espíritu Santo. Amén, es para ti, amado hermano. Amén, tú no tienes que tener, aleluya, dinero en el banco. Tú no tienes que tener, aleluya, y no tienes que pagarle a Jesucristo para que te dé el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para ti. El Espíritu Santo es gratuitamente para ti. Yo quiero decirte que mi Señor ya fue glorificado y es glorificado. Y quiero decirte que Jesús todavía está derramando su Espíritu Santo dentro de toda la gente que tiene hambre y sed de Él. Aleluya. Esos ríos que habló Jesucristo en ese día, amén, es tipológico, amén, aleluya, de agua viva. Es tipológico al Espíritu que está dentro de nosotros. Yo quiero decirte, aleluya, que el Espíritu Santo que está dentro de mí está vivo, está al corriente y son como aguas vivas, y por eso nosotros alabamos al Señor de una manera, aleluya, exuberante, de una manera, gloria a Dios, con libertad, amén. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Son como ríos de agua viva dentro de nosotros, aleluya, gloria a Dios. Y yo quiero decirte que la promesa es para todos. El único calificativo es que la persona tenga sed. Esta persona debe de venir a Jesús. El que va a recibir esta promesa debe de creer en Jesús. Los ríos que nacerán del creyente es el Espíritu Santo. En este tiempo el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, está derramando Dios su Espíritu Santo, amén, gloria a Dios. Yo quiero decirte que en ese tiempo el Espíritu Santo no había venido aún, pues Jesús todavía no había sido glorificado. Mas desde el día de Pentecostés hasta hoy, esta promesa es recibida para todos aquel que cree.
Y dice en Hechos 2, capítulo 2, versículo 39, dice así: porque para vosotros es la promesa. Amén. Para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Jesús enseña con parábolas. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo capítulo 13, versículos 10 al 11. El sembrador. Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23. ¿Qué clase de terreno es usted? La perla de gran precio. Mateo capítulo 13, versículo 45. ¿Qué precio pagará usted? Y los talentos. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 25. ¿Qué va a hacer usted con su vida? Jesús enseñó en parábolas. Muy a menudo el Señor enseñó en parábolas. Una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual, utilizada para enseñar una gran verdad. A través de las parábolas, Jesús dio a conocer lo desconocido a sus discípulos y presentó un significado espiritual a todo aquel que oía. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. Y su interpretación en los versículos del 18 al 23. Y también usted puede ver también en Marcos capítulo 4, versículos 1 al 20, y Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Las lecciones básicas la lección básica de esta parábola es la siguiente. Y notemos que la semilla plantada, amén, es la palabra de Dios. El que cae junto al camino es tipo del que escucha la palabra, pero no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Los pedregales es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero tropieza cuando llega la tentación porque esa semilla no tiene raíz. El que fue sembrado entre espinos representa al que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan esa semilla. Y al último, el que fue sembrado en buena tierra es aquel que escucha la palabra, la entiende y la obedece. Esta parábola reluce la importancia de la palabra de Dios. Esta es la única que puede hacer que una persona dé buenos frutos o sea productiva en el reino de Dios. Yo quiero decirte que no hay sustituto a la palabra de Dios. Debemos desarrollar un amor especial por la palabra de Dios y ponerla en primer lugar en nuestras vidas. Salmos capítulo 1, versículo 2. Nuestra recepción y obediencia a la palabra de Dios determina qué clase de tierra somos. Ahora la decisión es nuestra. Amén.
Y yo quiero hacerte otra vez esta pregunta. ¿Qué clase de tierra eres tú? ¿Aceptas la palabra de Dios por fe, con amor, con hambre? Si tú la aceptas por fe, con amor y con hambre, yo quiero decirte que tú vas a ser, aleluya, esa clase de tierra donde cae la semilla, amén, y produce y da frutos, amén. ¿Por qué? Porque la obedeciste, amén, y la amaste, amén. Vemos aquí otra parábola, la perla de gran precio, amén. Y esta se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46. Y notamos, amén, gloria a Dios, aunque el Señor no interpreta esta parábola, muchos estudiantes de la Biblia creen que representa la búsqueda de la humanidad por el Evangelio. Desde el punto de vista podemos estudiar lo siguiente, amén. Y leemos aquí, gloria a Dios, en el capítulo 13, versículos 45 al 46, dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La vida es la búsqueda de lo mejor. Lo más valioso de esta vida es el mensaje del Evangelio, o sea, el plan de salvación. Cuando encontramos la verdad, vale la pena dar todo por obtenerla. Proverbios capítulo 23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Literalmente no podemos comprar la verdad con dinero, pero debemos entender que es lo único que posee mayor valor que las cosas terrenales. Mateo capítulo 16, versículos 24 a 25. Los talentos. Esta parábola es conocida y concerniente a los dones que Dios nos da. El hombre que se fue lejos después de haber distribuido los talentos a sus siervos es tipo de Señor. Los siervos usaron sus talentos en la forma en que habían recibido, excepto el que recibió un solo talento. Quien no lo usó por temor a perderlo, este fue llamado siervo malo y negligente. Capítulo 25 del Evangelio de Mateo, versículo 26. Es importante, y yo quiero decirte, que usemos lo que Dios nos da. Él nos encomendó a nosotros que lo que Él nos dio lo utilicemos bien y seamos buenos siervos, que no seamos negligentes con lo que Él nos dio, sino que lo usemos para el reino de Dios. El talento que te dio a ti y me dio a mí es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, amén, es algo de importancia, es muy importante, amén. Lo podemos utilizar para ganar almas, amén, para decirles a todos aquellos que no tienen el Espíritu Santo, que no tienen a Jesucristo, que Jesús es el único que salva, amén. Y por eso el Espíritu Santo que Dios nos dio, amén, es el talento que Dios nos dio en nuestras vidas. Y debemos utilizarlo sabiamente en esta tierra, mientras que el Señor viene por nosotros, amén. Es imposible tratar de trabajar para el Señor si tenemos temor. Nuestro único propósito debe ser agradarle a Él.
Dice la palabra en 1 Juan capítulo 4 versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Amén. Gloria a Dios. Camino al Calvario. Vemos aquí en Mateo 21, 1 al 17, primero la entrada triunfal, y esto fue profetizado en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Después vemos la última cena, y esto se encuentra en Mateo capítulo 16, versículos 18 al 28. Después vemos a Jesús que oró en el Getsemaní. Y esto se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 34. Después vemos cómo Jesús fue traicionado. Y esto también lo podemos ver en Mateo capítulo 26, versículos 46 al 50. Después vemos cómo Jesús fue azotado. Y esto lo podemos también ver en Isaías capítulo 50, versículo 6, Isaías capítulo 52, versículo 14, Juan capítulo 19, versículo 1. Y también vemos provisión de sanidad. Salmos capítulo 103, versículo 3, Isaías 53, 5, 1 Corintios capítulo 12, versículo 19, Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16, y 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. En Isaías capítulo 53 versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que él fue nuestra provisión para sanarnos. Amén. Y por su llaga nosotros somos sanados. O sea que si estamos enfermos, si estamos completamente, cualquier enfermedad que tengamos, amén, podemos clamar a Jesucristo, podemos clamarle a Él y pedirle que nos sane. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él fue al Calvario, cuando lo azotaron, amén, cuando lo fue azotado, amén, dice la palabra de Dios que Él llevó, amén, nuestras enfermedades en su cuerpo, amén. Vemos aquí, amén, camino al Calvario. La última semana de la vida del Señor antes de su crucifixión, muchas profecías se cumplieron, demostrando así su compasión, tanto por sus amigos como por sus enemigos. Cumpliendo así lo que Zacarías dice en el capítulo 9, que Jesús entraría a Jerusalén en un pollino o asno. Este evento es comúnmente conocido como la entrada triunfal. Se encuentra en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 17. Al igual que en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11, y en Lucas capítulo 19, versículos 29 al 40. La cena del Señor. Este evento ocurrió durante la semana antes de la crucifixión y es conocida como la cena del Señor. Mateo 26, 17 al 29 describe este evento, al igual que Marcos 14, versículos 12 al 26, y Lucas capítulo 22, versículos 7 al 23. Cada año se celebraba la fiesta de la Pascua en recordatorio de la liberación de la esclavitud de Egipto. Y eso es lo que significaba. Fue durante esa semana que el Señor fue crucificado.
Fue en esta cena que el Señor instituyó algo nuevo a sus discípulos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo capítulo 26, versículos 28. Jesús reveló a sus discípulos que esta cena tendría un significado especial. Sería llamada la cena del Señor y significa que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Y esto lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Pablo explica el significado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. O sea que el pan representa el cuerpo de Cristo. El fruto de la vid simboliza su sangre. El mandamiento es guardar. Debe continuar hasta que el Señor venga. Amén. El sufrimiento. Se burlaban de su sufrimiento. Mateo 26, 57 a 69. Primeramente fue llevado ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, y buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Mas no hallaban, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Luego de estos trágicos eventos, lo llevaron ante Poncio Pilatos. Pilatos era el gobernador romano sobre Judá. Este preguntó qué acusaciones había en contra de Jesús. Luego de interrogarle a Jesús, saliendo Pilato a la multitud, les dijo que no encontraba en él razón para la pena de muerte. Y como era la costumbre soltar a un criminal en la fiesta de la Pascua, les dijo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Mas la multitud clamó por la liberación de Barrabás, un ladrón y asesino. Y sabe una cosa, la multitud rechazó al Hijo del Hombre por un criminal. Y este es algo hermoso de la gracia de Dios. Mire, antes de ir al Calvario, amén, notamos este hombre que se llamaba Barrabás. Nos dice la palabra de Dios que era un ladrón y un asesino. O sea que él merecía morir en la cruz. Él merecía morir en el Calvario. Barrabás merecía completamente morir al instante. Él estaba encarcelado allí. Él esperaba, amén, que fuera crucificado. Pero ¿sabe una cosa? Antes de ir al Calvario, Jesús dijo: yo tengo que salvar a Barrabás. Yo tengo que liberarle de esa prisión. Yo tengo que salvarlo a él.
Y sabe una cosa, cuando el soldado romano llegó ante la celda de Barrabás, Barrabás pensó entre sí, bueno, ha llegado mi hora. Y yo sé que yo me lo merezco. Yo soy un ladrón, yo soy un asesino, yo soy lo peor de la sociedad. Yo me merezco ser crucificado. Pero yo me imagino a este soldado romano, a este oficial, que él fue y se paró ante la celda de Barrabás. Y yo me imagino a este soldado que le dijo, Barrabás, tú has sido liberado. Alguien más tomó tu lugar. Tú eres libre desde hoy. Y qué hermoso. Vemos la gracia de Dios aquí. Vemos cómo que hasta su último día, cuando Jesús iba a ser crucificado, salvó a un hombre llamado Barrabás, a un ladrón y a un asesino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo voy a tomar el lugar de Barrabás. Yo voy a salvarlo. Yo voy a liberarlo de esa prisión. Amén. Qué tremendo es la gracia de Dios. Amén. Y Barrabás fue liberado. Como resultado de su petición, Pilato accedió. Amén. Pocos sabían los judíos o Pilatos que las acciones que ellos tomaron era el cumplimiento de la profecía dadas por hombres santos de Dios muchos años atrás. El profeta Isaías dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Años más tarde, Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, y por cuya herida fuiste sanados. Una remisión total de pecados y enfermedad se lee en Salmos capítulo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Yo quiero decirte que el precio que Jesús pagó no fue parcial, sino completo por todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y todo esto lo hizo por una razón, porque te ama a ti y me ama a mí. Amén. Gloria a Dios. Y yo quiero decirte que así como Jesús, amén, gloria a Dios, fue muerto, amén, fue golpeado, fue burlado, fue azotado. Yo quiero decirte, amén, que Él no tuvo que hacer todo esto. Él no tuvo que ser azotado. Él no tuvo que ser abofetado. Él no tuvo que pasar por este ridículo. Pero Él lo hizo por una razón. Porque Él te ama. Porque Él sabía que tú solo no podías salvarte. Tú solo no podías liberarte. Tú solo no podías sanarte. Pero yo quiero decirte que Jesús ya pagó el precio por ti y por mí. Amén. Gloria a Dios. Y todo esto lo hizo porque desde el principio Dios te amó a ti y a mí. Gloria a Dios. Jesucristo murió por nosotros. Yo no me merecía esto. Yo no merecía tanto amor. Amén. Pero mi Dios, aleluya, mostrando su misericordia,
Amén. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y notamos, hermanos, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. La crucifixión es un tema central en la historia de la raza humana. En la cruz del Calvario, Jesucristo llevó sobre Él los pecados del mundo entero. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Después de ser Jesús azotado, los soldados lo llevaron al pretorio. Mira, hermano, amén. Medita en esto, lo que te voy a decir. Donde muchos se habían reunido, quitaron su ropa y echaron sobre su sangrienta y herida espalda un manto de color escarlata. Pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Él no tuvo que ir al Calvario. Él no tuvo que pasar por esto. Él no tuvo que ser abofetado. Amén. Y por eso, amén, yo le doy gracias a Dios, aleluya, que Él tomó mi lugar, amén, que Él fue al Calvario por mí, por mis pecados. La gloria sea para mi Señor Jesucristo. Por eso le alabo, por eso le glorifico, por eso, amén, le digo al Señor todos los días: gracias, Señor, que tú derramaste tu sangre preciosa por mis pecados. Gracias, Señor, aleluya, que tú, Señor, diste tu vida, aleluya, a cambio de la mía. Gracias, Señor, aleluya, que ahora tengo vida, porque tú, Señor, diste tu vida. La Biblia nos dice, hermanos, amén, aleluya, que Él murió por tus pecados y los míos. Y porque Él murió, hermanos, aleluya, tú y yo vivimos, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Una vez crucificado, los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Amén. Yo quiero decirte, hermano, amén, que lo dicho por Jesús en la cruz revela su compasión aún por aquellos que le crucificaron. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de la muerte del Señor, el velo del templo se rasgó, dando a entender, hermano, amén, aleluya, que ahora tenemos acceso al trono de Dios. Nadie podía entrar al templo, al lugar santísimo, porque había un velo allí, amén. Únicamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Ese velo, amén, nadie podía entrar allí. Era un lugar santísimo, amén. Pero yo quiero decirte que Dios nos reveló esto, que cuando Jesús, amén, murió,
ese velo se abrió, amén, se rompió de arriba a abajo, dando a entender esto, hermano, amén, que tú y yo, por la muerte de Jesucristo, tenemos acceso al trono de Dios, tenemos acceso a Dios y pedirle a Dios que nos perdone, amén, gloria a Dios. Hoy en día no necesitamos hoy de un sacerdote para que pueda interceder por nosotros. Hoy en día, gracias a Dios por la muerte de Jesucristo, tú y yo podemos ir ante el trono con libertad y pedirle a Dios que nos perdone. Gracias a Dios, aleluya, por esa muerte preciosa que Jesús sufrió, amén. La llamo preciosa, hermano, ¿por qué? Porque Jesús, hermano, por su muerte me dio a mí vida eterna. Y gracias a Dios por esa muerte que Él sufrió, amén. Lo que parecía una derrota, amén, era una gran victoria para el reino de Dios, amén. Gloria a Dios. Pues Jesús había cumplido con el propósito de su vida. Había llevado sobre sí los pecados de la humanidad, amén. Gloria a Dios. Aleluya, amén. Y así, hermanos, Jesucristo, amén, murió por toda la humanidad. Gloria a Dios, dando su vida por rescate, por rescatar la nuestra. Amén. Jesucristo vive. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al Señor en oración. Señor, te pedimos, Señor mío Jesús, que nos ayudes, Padre mío Jesús. Te alabamos, te glorificamos. Damos gracias, Señor mío Jesús. Amén. Aleluya. Jesucristo vive. Amén. Aleluya. ¿Cuántos creen que Jesucristo vive? Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo vive? Gloria a Dios. Veamos aquí, Jesucristo vive. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos aquí también, gloria a Dios, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 3. Jesús se aparece a sus discípulos, visto por 40 días, Hechos 1, 3, y visto por más de 500 personas, 1 Corintios capítulo 15, versículos 4 al 7. El mismo Señor Jesús había profetizado cuánto tiempo Él iba a estar en la tumba. Leemos en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Jesús resucitó. Los esfuerzos hechos para mantener a Jesús en la tumba fueron en vano. El ángel del Señor descendió del cielo, movió la piedra de la entrada y se sentó en ella. Los guardias de la tumba quedaron perplejos. Muchos lo vieron. Escribiendo los hechos de la resurrección, Pablo dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 14, versículos 4 al 8. Amén. Gloria a Dios. La ascensión de Jesús. Jesús llevó a sus discípulos al lugar llamado Monte de los Olivos, cerca de Betania. Les pidió que esperaran la promesa del Espíritu Santo, que sería derramada en no muchos días. Luego Él elevó sus manos, los bendijo y fue ascendido a los cielos en una nube. Mientras los discípulos miraban hacia el cielo, dos hombres vestidos de blanco se les aparecieron y les preguntaron por qué veían a los cielos. Luego les dijeron que el mismo Jesús que ascendió a sí mismo volverá. Los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de gran gozo y con grandes expectaciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos al Señor en oración. Gracias, Señor mío Jesús. Aleluya, que tú has resucitado, Señor. Señor, gracias, Señor mío Jesús, que esa tumba está vacía. Amén. Gloria a Dios. Y gracias, Señor, que tú has resucitado, Señor. Y porque tú has resucitado, Señor, yo tengo vida, Señor. Gracias a Dios, mío Jesús, que ni la muerte, aleluya, ni el Hades te pudieron contener. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Padre mío Jesús, que tú, Señor, nos has dado vida eterna por medio de tu resurrección. Gloria a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. One God is a treasure chest. Understand the one God. You open up the treasure chest of other great gifts from this God. In Deuteronomy 6 and 4, Moses told that the daily diet of the Jews would be to hear every morning, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." A few thousand of years later, Jesus is asked by some men, "Would you tell us what is the greatest commandment of all? The first and the greatest?" He said, "It is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." There is no disputing the one God doctrine. Throughout the Bible, thousands of times, over 7,000 times to be exact, the Bible refers to God as being one God, one Lord.